Buenas tardes y bienvenida a un nuevo seminario web, seminario online gratuito de la comunidad Emocionándote del Instituto de Homoconciencia. Y vamos a empezar con este seminario se llama Propósito y Sentido de Vida. Bueno, por aquí puse en su momento de tu propósito personal dependerán tus metas y objetivos, ¿no? Muchas personas que no tienen esas metas y objetivos y ese propósito personal, nos va a ayudar a poner esas metas, esos objetivos, etcétera. Del sentido que le dé a tu vida dependerá tu motivación personal, es decir, esto es cuando te levantas por la mañana con ganas de hacer las cosas. Esto puede pasar tanto en el propósito como en el sentido de vida, como luego veremos, pero el sentido de vida tiene una percepción más profunda, ¿no? de esta sensación. Y decir también que de los hábitos que practiques, pues a diario dependerá si eres coherente o no. Es decir, muchas veces nosotros creemos que tenemos un propósito, que tenemos un sentido de vida, pero claro, si nosotros no vamos en esa dirección, pues obviamente no estamos llegando a ningún sitio, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar, que creo que sigue entrando gente, se ha quedado interesante, así que ahí vamos. Bueno, empezamos. ¿Qué es un propósito? Bueno, pues aquí tengo un dibujito que lo explicaré un poco al final de esta diapositiva. Es un dibujo que está hecho para empresas en principio, ¿vale? O para autónomos, o para cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona que quiera tener algo o que quiera vender algo, o que tenga un producto, que tenga un servicio. Pero se va a entender, creo que se va a entender bien de cara a no solo a nivel de nuestra empresa o del servicio o del producto que tengamos, si es que lo tenemos, sino también para nosotros a nivel personal. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es un propósito? Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿vive o sobrevive? ¿No? Muchas veces hemos escuchado esta frase típica de si vive o sobrevive y en esencia lo que viene a decir es que te levantas por la mañana motivado, con ganas, con alegría o al menos con energía para hacer las cosas que quieres hacer, o te levantas con desgana, apagado o con malestar, digamos, bajo de energía y voy para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? No es lo mismo lo que quiero hacer que lo que tengo que hacer, aunque esto, como veremos luego, es una cuestión de sintaxis, ¿no? De contexto o incluso podemos decir de foco. Entonces, esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Vivimos o sobrevivimos? ¿No? La mayor parte de las personas que llegan a consulta o que muchas personas que no están en consulta, pero que conozco, pues básicamente sobreviven porque se pasan el día quejándose de las cosas, ¿no? Muchos nos tenemos como una especie de adicción al victimismo que hablamos a menudo aquí en el instituto y que no nos hace mucho favor, no hace un flaco favor, ¿no? El estar quejándonos de las cosas. Muchas veces porque estamos habituados a que la gente siempre se esté quejando y que no sabemos hablar de otra cosa, ¿no? Por eso la gente dice que aunque yo aquí hablo mucho y en los cursos también, en mi vida personal hablo más bien poco, porque la mayor parte de las cosas que dice la gente es quejándose, ¿no? Entonces, primero tenemos que preguntarnos esto, si vivimos o sobrevivimos. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, básicamente porque si tú contestas a la pregunta, ya más o menos te hace una idea de si tienes un propósito o una misión de vida o no lo tienes. Para empezar, en este caso, el propósito, ¿vale? Entonces, esta sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son tus valores más importantes? Tus valores más importantes se refiere a tus valores fundamentales, es decir, los valores más fundamentales para ti. Ya sabes que está el trabajo, está la puntualidad, está la integridad, está la espiritualidad, está la libertad, hay muchos valores, la familia, la amistad, etcétera, etcétera, ¿no? La compasión, hay muchos valores. La cuestión está es cuáles son los tuyos, ¿no? En el maestro interior, en la formación que nosotros hacemos del maestro interior, ya hemos empezado a introducir el tema de los valores porque creemos que es muy importante para empezar a desarrollar o empezar a tomar decisiones, como veremos a continuación, en nuestra vida que sean valiosas y que nos hagan sentir bien. Y lo vamos a seguir haciendo en otras formaciones porque yo estoy descubriendo cosas importantes. De hecho, gracias a vosotros que estáis aquí y que me he puesto a hacer a lo largo del día de hoy esta presentación, pues me he puesto a trabajar con mis valores, que hacía tiempo que no los trabajaba, y con el sistema que vemos en el maestro interior. Y me han salido unos valores muy chulos en base a ahora, ¿no? Porque una de las cosas que vemos
es que los propósitos evolucionan, ¿no? Van cambiando con la edad, van cambiando con el contexto, con nuestras necesidades, con las cosas que ya tenemos o que hemos conseguido. Y con los valores pasa algo parecido, ¿no? Al final, los valores también van cambiando, así que cada X tiempo tienes que volver a reestructurar y ver tus valores para saber, que luego veréis los míos porque lo he puesto en una de las diapositivas, para que veas cómo eso te puede ayudar a la elección de tu propósito o para darte cuenta de que efectivamente tu propósito ha cambiado, ¿vale? Muy bien. Así que pensad cuáles son vuestros valores más importantes. Si no habéis hecho el maestro interior con nosotros en el último que hicimos en noviembre, octubre-noviembre, y ya los tenéis, ¿no? Porque a partir de ahí podéis definir el propósito. Bien, seguimos. ¿Sabes dónde vas? Es decir, ¿sabes hacia dónde te diriges? Una de las cosas que tienen las personas que sobreviven es que no saben a dónde van. Se dejan llevar por la corriente de la vida, por el río de la vida, ¿no? Trabajan en lo que trabajan porque es el trabajo que han encontrado o porque aparentemente es lo que les gustaba, pero finalmente eso no fue lo que les resultó más importante o más interesante. Y esta es un poco la dinámica, ¿no? Entonces, sabemos a dónde vamos, sabemos en qué dirección estamos tomando. Muchas veces el propósito nos ayuda a tener una dirección clara. Mientras que si no tenemos propósito, puede ser que tengamos mucha dificultad para encontrar esa dirección. En algunas personas es cierto que esa dirección le otorga un propósito, pero habitualmente tener el propósito te va a ayudar también, uno tanto monta tanto, ¿no? En ambas direcciones te va a ayudar a tener una dirección clara hacia dónde vas. Y si sabes dónde vas, aquí viene otra pregunta importante, em, es tomando decisiones, es decir, ¿sabes dónde vas tomando decisiones? Porque muchas veces nosotros creemos o queremos saber hacia dónde vamos, pero si no tomamos decisiones y no hay un compromiso en esas decisiones, no pasamos a la acción, pues obviamente, como decimos en coaching, pues al final te encuentras con que a pesar de que tenga una dirección muy clara, puede ser que el sabotaje interno, que tus miedos, que tus temores, que tus inseguridades, tus desconfianzas, la incertidumbre del contexto, de la situación, del entorno, la falta de apoyo, no te permita, de alguna manera, tomar esas decisiones y tomar acción. Y si no tomas acción, pues entonces no sabes a dónde vas. No sé si Javiera por ahí, si puedes meterte en el programa y que estás como confitriona y quitar el sonido del micro, porque por ahí te está entrando algún sonido, o si podéis bajar el micro, os lo agradezco. Ok. Bien. Em, entonces, pregúntate primero, ¿vive o sobrevive? Esto nos define ya si tienes propósito o no. Segundo, ¿cuáles son tus valores más importantes? Esto te va a ayudar para tener claro cuál puede ser tu propósito en base a esos valores, a desarrollar esos valores. ¿Sabes a dónde vas? Es decir, tienes una dirección. Te levantas por la mañana sabiendo lo que vas a hacer. Esto tiene que ver con la priorización y la planificación que hemos hablado también muchas veces. Y por supuesto, estás tomando decisiones en base a la dirección a donde vas. Si sabes dónde vas, estás tomando decisiones, estás pasando a la acción. Bien, esto hasta aquí, ¿no? Luego seguimos, fijaros, el propósito es la finalidad o intención que tiene una persona, objeto o acción. Es decir, un propósito de un cuchillo, ¿cuál es? Para algunos puede ser matar a alguien, ¿no? Graciosamente, pero normalmente es cortar la carne, cortar la comida, cortar una cuerda, un machete para quitar la vegetación de la selva, alguien que vaya por la selva. Los cuchillos tienen muchísimas utilidades, muchísimas finalidades. La intención es otra cosa, ¿no? La intención que le ponga a cada cosa, pero todo tiene una finalidad. Y nosotros como seres humanos, pues puede ser que tengamos muchas finalidades, muchas intenciones. Nosotros creamos objetos, el ser humano crea objetos para lograr ciertas cosas. Crea objetos para una finalidad, para lograr alguna historia, para conseguir cosas, para facilitarnos procesos, para facilitarnos trabajo, etcétera, etcétera. Y esta es un poco la referencia. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra finalidad en aquello que estamos haciendo? Puede ser un propósito o finalidad general en nuestra vida, o puede ser un propósito que se acercaría más al concepto de sentido de vida, y luego puede ser un propósito también particular en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en la familia, en nuestros amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso sería el propósito, sería una finalidad o intención, ¿no? Que tiene una persona, un objeto, una acción. En las personas el propósito facilita dirección. Fijaros, hemos dicho antes si sabías dónde íbamos, ¿no? El propósito facilita dirección, facilita motivación, es decir, para que tomes decisiones, para que pases a la acción. Y también
facilita la satisfacción. Si tienes un propósito y lo cumples, igual que cuando tienes una meta y la cumples, entonces te vas a sentir bien, inevitablemente. Pero después de una meta tenemos que tener otra. Mientras que el propósito tras el cual están esas metas o esos objetivos es algo como más, está por encima, es como un metaprograma, como un paraguas que abarca esas metas y objetivos y por lo tanto en realidad es algo más importante porque te puede dar motivación, dirección y satisfacción no solo en una meta, sino en las metas o objetivos que tengas en el futuro. ¿Vale? Además, el propósito puede ir más allá, normalmente va más allá del beneficio personal, buscando siempre dar servicio y contribuir. Esto es una de las características generales del propósito, que la mayor parte de los propósitos buscan dar servicio y contribuir. Volviendo al ejemplo de un coche, de un cuchillo, de una bicicleta, de un ordenador, cumple un propósito y normalmente no tiene que ver consigo mismo, aunque él, el objeto, la persona o ella se puede sentir bien ayudándote. Pero la cuestión está en que te ayudas a ti, tú te sientes bien, cuando sirves de propósito, de finalidad o de intención de algo, tú te sientes bien y estás buscando dar un servicio a algo o a alguien, es decir, ayudar a algo, contribuir de alguna manera, ¿no? Estas son las características del propósito y que diferencia de algunas metas personales o objetivos personales que podemos llegar a tener, ¿no? Bien. Entonces, volviendo ahora a este área que hablábamos de este dibujito que tenemos aquí, ¿vale? Vamos de fuera hacia adentro. Tenemos el anillo del qué. Hablábamos esto que sería ser una empresa o una persona o un autónomo, ¿no? Alguien que da un producto. Yo puedo fabricar un producto y venderlo online o venderlo a través de mi empresa. Entonces tengo un producto. ¿Qué es lo que yo ofrezco? ¿No? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Cuál es la finalidad de ese producto? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? Es decir, ¿cómo ayuda eso? ¿Cómo ayuda eso a la otra persona? Si hablamos que yo, por ejemplo, fabrico y vendo bicicletas, pues entonces el producto es la bicicleta. ¿Cómo ayuda eso a las personas? Pues la bicicleta ayuda a desplazar a la gente, ¿no? A desplazar a la gente por la ciudad, a la gente por la montaña, a ayudar a personas a llegar pronto a los sitios, sirve para hacer de actividad física o deporte. Todo esto tiene eso el cómo. ¿Y cómo hago yo esto? Cuál es el cómo de mi producto, ¿no? O del servicio que yo doy? Y por último, el por qué. A mí me gusta decir el para qué, ¿no? Dentro de la perspectiva personal, que es el propósito que está detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Ayudar a las personas. Esto es ayudar a las personas. O sea, yo vendo un producto, ese producto yo te lo vendo a ti y al venderte ese producto yo recibo un dinero, hay un beneficio mutuo, hay un ganar-ganar. Y luego hay un propósito de fondo que es lo que hemos comentado antes, ¿no? De poder ayudarte a desplazarte, el poder ayudarte a llegar a los sitios, el poder ayudarte a hacer actividad física, si es que te gusta ir por la montaña el fin de semana, como mucha gente, etcétera, ¿no? Buscarle ese propósito es algo más allá, porque me va a generar satisfacción de que tú vas a lograr tus objetivos, de que tú vas a lograr algo una vez que me has comprado el producto, una vez que me has comprado el servicio. Yo ya he ganado, yo he tenido mi beneficio material, por decirlo así, pero el propósito es hacer a las personas más felices, más independientes, igual que si vendo coches o si vendo cualquier cosa que sirva a alguien para lograr objetivos. Bien, perfecto, continuamos. Ahora, beneficios de un propósito. ¿Cuáles son los beneficios de un propósito? Bueno, en esencia tenemos aumentar nuestro bienestar mental y emocional, haciéndonos más resilientes. Es uno de los beneficios del propósito. A aumentar nuestro bienestar mental y emocional, sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando estamos cumpliendo con un propósito, nos estamos sintiendo bien. Como decía, si es vender algo, no solo porque gano dinero, sino porque además sé que esto a ti te está ayudando, te está dando un servicio, además de esto. Tiene una finalidad para ti, que es importante para ti y es útil para los demás, ¿no? En general. Bien. Esto, cuando yo me siento bien, me hace una persona más resiliente. Acordaros que la resiliencia es una palabra psicológica, concepto psicológico que viene a decir que tengo más capacidad para recuperarme de situaciones traumáticas o de situaciones desagradables en mi vida. Entonces, esta es un poco la dinámica del beneficio del propósito, hacerme más resiliente. Pero como consecuencia de que yo me siento bien, de que me levanto por la mañana con la alegría, de que estoy trabajando en lo que quiero trabajar, porque además estoy ayudando a otras personas, como en mi caso, por ejemplo, pues pasando consulta, ¿no? Y ayudando a la gente con sus emociones, ¿no? Bien, el otro beneficio, otro de los beneficios de un propósito es mejorar la capacidad para establecer y alcanzar nuestras metas y objetivos. Mejora la capacidad para establecer y alcanzar nuestras metas y objetivos. Acordaros que antes hablábamos de la dirección.
Si yo no tengo un propósito de fondo, a veces no sé hacia dónde voy, no sé qué metas o objetivos pretendo. Decimos a menudo en las formaciones que las personas suelen saber lo que no quieren, pero muchas veces no saben lo que quieren. Sin embargo, si tú tienes un propósito de fondo, si tú quieres generar bienestar en los demás, pues tus metas y objetivos tienen que estar orientadas a ayudar a los demás, a mejorar a los demás. Y esto tiene mucho que ver también con la meta de cambiar el foco de para qué hago las cosas. Nosotros decimos en las formaciones, si yo pienso que voy a trabajar porque necesito el dinero, no es lo mismo que pensar que voy a trabajar porque estoy ayudando a mi jefe o a mi empresa a generar un producto o a vender un servicio que va a ayudar a otras personas a sentirse mejor consigo mismas. Y además me pagan. ¿No? Esto es el cambio de foco, ¿no? La diferencia de cómo vemos las cosas y el propósito te facilita esta visión. Y para tener este tipo de propósitos, muchas veces tenemos que sentarnos en una mesa, coger un boli y un papel y empezar a escribir realmente qué es lo que queremos, ¿no? Porque estamos tan ofuscados y nos sentimos tan mal con nosotros mismos, precisamente, o a menudo, por no tener un propósito, que se nos olvida que somos seres humanos, que en el fondo queremos sentirnos bien y hacer sentir bien a los demás, porque es lo que más feliz hace a las personas, ¿no? Bien. Nos ayuda a sentir que formamos parte de algo, nos conecta con personas afines. Imaginaros que yo tengo un propósito que es, por ejemplo, ayudar a una ONG, ¿no? Alguien que quiera ayudar a una ONG, porque, o paso mi tiempo libre a ayudar a una ONG. Eso tiene un doble, eh, un doble sentido para mí, positivo para mí. El primero está relacionado con que yo formo parte de una ONG, por ejemplo, de Cruz Roja, imaginaros, con la que colaboro, o con el Teléfono de la Esperanza, o con la Asociación del Cáncer, o con cualquier cosa, algo que es más grande que yo, que me permite colaborar con las personas y que me permite formar parte de algo que va más allá de mí mismo. Acordaros que el propósito siempre tiene que estar relacionado con tu propio bienestar, pero también con que los demás se beneficien, ¿no? Y esto también, además, el segundo sentido está relacionado con la conexión con personas afines, es decir, otras personas que están trabajando en la Cruz Roja, en el Teléfono de Esperanza, en la Asociación del Cáncer, o dando clases, entrenando a un grupo de niños los viernes por la tarde. Esto también te conecta con personas afines a tu pasión, a lo que te gusta, al fútbol, a ayudar a las personas, etcétera, etcétera. Entonces cumple una doble función, que puede ser otro propósito, son ideas para que vayáis viendo qué cosas podéis hacer, ¿no? Acordaos que todo esto se graba, que está en YouTube, que aunque lo apuntéis ahora y se olvide, el ver esto también de vez en cuando puede ayudaros a retomar esta información, ¿no? Suele ayudar a dar más significado o mayor sentido a nuestra propia existencia, es decir, tener un propósito le da significado a nuestra vida. El significado y el sentido de vida son similares, pero no son exactamente lo mismo. El significado tiene que ver con lo que decía, acordaros que el propósito, la definición de propósito es tener un significado, es decir, implica un significado, implica que algo significa algo, que lo que hago significa algo, normalmente para mí, pero también para los demás. Y esto nos da valor, refuerza nuestra autoestima y también le da un sentido, le puede dar un sentido a nuestra propia existencia, porque hay personas que no tienen ni propósito ni sentido. Y hay personas que tienen propósito. Y hay personas que tienen propósito y sentido. Pero teniendo propósito, esto ya es un primer paso para empezar a levantarte con motivación y poder llegar a tu sentido de vida, que a veces no se llega de primeras. Es más fácil llegar, obviamente, a un propósito que a un sentido de vida. Y luego entenderemos por qué, ¿no? Em, y por último, muy importante esto, el propósito evoluciona con el tiempo. ¿Qué significa esto? Igual que los valores evolucionan, a lo mejor cuando yo tengo 20 años, mis valores son la familia, porque quiero formar una familia, el trabajo, porque quiero tener la economía, ¿vale? La amistad, porque estoy muy en contacto con mi amigo, estamos todavía estudiando, todavía empezando a trabajar, pero todavía salgo mucho, estoy mucho tiempo en la calle, en los bares, en donde sea, en el parque, haciendo deporte con mis amigos. Entonces tengo unos valores diferentes a cuando tengo 30, 40 o 50 años. Los valores van cambiando y por lo tanto los propósitos asociados a esos valores también, ¿vale? También pueden cambiar. Entonces el propósito evoluciona con el tiempo. Luego, hoy puede ser que con 20 años tenga un propósito o descubra mi propósito, pero resulta que mi propósito puede evolucionar. Por lo tanto, hablar de mi propósito como en general quizá no sea correcto, ¿no? O para algunas personas no lo sea.
También es verdad que alguien con 20 años puede alcanzar su propósito o creer que tiene su propósito y que le dure toda la vida, y eso estaría muy bien y sería maravilloso. Pero en general, en mi experiencia, los propósitos suelen cambiar con el tiempo, ¿vale? Al mismo tiempo que cambian nuestros valores, que suelen cambiarse porque hemos conseguido ciertos objetivos, ciertas metas, o porque hemos madurado en edad, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así que el propósito evoluciona con el tiempo. Muy bien, seguimos. Encontrando propósito. Ideas, preguntas para ayudaros a encontrar propósito. Todos tenemos al menos una actividad que absorbe positivamente nuestra atención, haciéndonos perder la noción del tiempo. Todos hemos vivido alguna vez, o de pequeño, o de mediana edad, en la adolescencia, esta sensación de que hago algo y ya se me ha pasado una hora, ya se me ha pasado hora, ya se me han pasado 3 horas, ¿no? Yo me recuerdo antes cuando tocaba la guitarra, forma parte de un valor de creatividad, de un proceso creativo. A veces me tiraba y no me daba cuenta que había tirado 2 o 3 horas con la guitarra, o que me ha tirado leyendo un libro que me había interesado durante 3 o 4 horas. 3 o 4 horas exagerado, pero sí decir 1 o 2 horas, cuando a lo mejor decía voy a leer 20 minutos, voy a leer media hora, ¿no? Entonces, o cuando estoy meditando, a veces medito o entro en un estado de mindfulness o de relajación profunda y encuentro con que ha pasado mucho más tiempo. No le he puesto el reloj, pero lo he quitado un momento y a seguir, y cuando me he dado cuenta ha pasado, ¿no? Estas acciones, estas actividades que absorben positivamente nuestra atención, tienen mucho que ver con nuestro sentido de propósito en el sentido, valga la redundancia, de que nos van a ayudar haciendo cosas que nuestro propósito tenga que ver con aquello que a mí me absorbe positivamente. Es decir, que a mí el tiempo se me pasa volando, bien porque sea mi pasión, bien porque sea porque me encante hacer esto, porque estoy disfrutando haciéndolo, ¿no? Bien, esto es una de las posibilidades que tenemos. Luego, aquello que te apasiona o que por el contrario te indigna puede llegar a ser un gran propósito. Yo conozco a personas que por alguna razón tienen una idea de indignación contra el maltrato animal, por ejemplo. Y entonces hacen del maltrato animal, se hacen adalides, ¿no? Digamos que avalan o están metiéndose en asociaciones proanimalistas, ¿no? O las personas que le apasiona la naturaleza, entonces se vuelven ecologistas. De nuevo, esto tiene que ver, si os dais cuenta, con meternos en un grupo, en dedicar nuestra vida. Hay personas que dedican su vida, esto no es un sentido, es un propósito de vida, dedican su vida al propósito de cuidar la naturaleza, de cuidar a los animales, de trabajar por la igualdad, ¿no? de género, de raza, en contra del racismo. Hay gente que está en contra del racismo y se hace adalid del racismo, es decir, va en contra del racismo. Forma parte de un conjunto de personas que están en contra del racismo, es algo que encuentra personas afines y que además porque le indigna. No tanto porque obviamente no le apasiona el racismo, sino que está totalmente en contra del racismo, entonces hace su batalla principal, su propósito este, y se reúne con personas que están en contra del racismo y forman parte de algo que lucha contra el racismo y que es más grande que ellos mismos, ¿no? Esto sería otra posibilidad, no solo cosas que te apasionen. Si te apasiona la naturaleza, puedes cuidar la naturaleza desde tu pasión por la naturaleza, que sería lo mismo. Pero también se puede hacer desde la indignación, y esto muchas veces se nos olvida. O, por ejemplo, desde la causa injusta. A veces las causas injustas en un ámbito determinado, porque la injusticia está como muy generalizada, ¿no? Desde la perspectiva material, ¿no? O de gótica. Pero desde una perspectiva general, particular, perdón, hay muchas cosas que son injustas y nosotros podemos luchar contra ciertas injusticias particulares, ¿no? Bien. Desarrollar hasta la excelencia algún talento o fortaleza. Todos tenemos talento y fortaleza. Las fortalezas son nuestras habilidades especiales, que pueden ser actitudes fundamentales para nosotros, como puede ser la comunicación, como puede ser la simpatía, como puede ser el cariño, como puede ser la capacidad para empatizar con el otro. Todo esto son fortalezas, pero también pueden ser talentos. Quizá tocar un instrumento musical, quizá conducir, quizá jugar, practicar un deporte. Bueno, pues nosotros podemos desarrollar hasta la excelencia algún talento o fortaleza y esto también puede ser un gran propósito en un momento determinado, un buen propósito para nosotros. Preguntas que podemos hacernos para encontrar nuestro propósito. ¿Cómo quieres que te recuerden? Cuando te vayas a ir, cuando te vayas, cuando trasciendas, ¿cómo quieres que te recuerden? Pues esto es una pregunta importante. Muchas personas han hecho de su propósito de vida porque los recuerden como personas generosas, como personas altruistas, como personas
que dieron su vida por los demás, que dieron la vida por por una creencia, por un ideal también, ¿no? Y esto es importante. O cómo te gustaría contribuir positivamente al mundo. Pueden recordar, o aunque tú no pretendas ser recordado, si quieres contribuir, si quieres estar en tu lecho de muerte en el futuro, Dios quiera dentro de mucho tiempo, feliz como una perdiz, rodeado de tu familia y de la gente que te quiere y sintiéndote reconocido y reconocerte a ti mismo a ti misma por lo que has hecho, lo que has contribuido al mundo positivamente. Son otras cosas que puedes plantearte desde la perspectiva del propósito. Y por último, también doy otra idea aquí. Hay quien supera una enfermedad o quizá un gran desafío y se convierte en un ejemplo para los demás. Por ejemplo, hay personas, yo he leído libros maravillosos, como el libro de Anita Moorjani, que recomiendo encarecidamente, de Muero por ser yo, que superó un cáncer terminal y cuando estaba a punto de morir tuvo una experiencia cercana a la muerte, una ECM, y lo que vivió en esa experiencia cercana a la muerte fue tan espiritual, tan trascendente para ella, que no solo salió de ese coma en el que estaba y se curó absolutamente, sino que además escribió un libro precioso que os recomiendo y está cambiando la vida de muchas personas leer ese libro. Me encantó. De hecho, es un libro que quiero leerme otra vez en futuro porque me encantó, ¿no? Y cómo expresa las cosas. Y hay varios libros de ese tipo, ¿no? O personas que eran obesos, tenían obesidad o tenían otro tipo de enfermedades y a través de tesón, de perseverancia, de cambio de hábitos, lograron salir de ese desafío, lo superaron su reto, el reto que la vida le había puesto y lo convirtieron en su propósito, en cómo pueden acompañar a otras personas. Si yo puedo, tú puedes, ¿no? Y le enseña a esas personas. De ahí la importancia de dar ejemplo a los demás, ¿no? Bien, espero que esta idea os sirvan. Ya sabéis que esto se graba y está en YouTube y podéis verlo cuando queráis, pausarlo, etcétera. Bien, continuamos. El sentido de vida. Ahora vamos a ver la parte del sentido de vida que fijaros que aquí pongo. El sentido de vida y el sentido de la vida, que son cosas diferentes. ¿Vale? Una cosa es el sentido de vida y el sentido de la vida en general. Y vamos a explicar un poco esto porque para mí tiene matices que creo que son importantes. Lo primero es que lamentablemente no existe una respuesta única o universal para saber cuál es el sentido de la vida o el sentido de vida, ¿no? Pero sí que hay diferentes perspectivas y vamos a plantear aquí algunas de ellas, ¿no? La idea más extendida y que defiende la psicología, el pragmatismo y el existencialismo dentro del concepto filosófico del sentido de vida, es que cada quien debe darle sentido a su vida. Y me explico, porque parece un juego de palabras, ¿no? Al final la psicología, este pragmatismo, habla de que el sentido de la vida es el sentido que tú le otorgues. Es decir, tú tienes que otorgarle un sentido a la vida en base a tu experiencia, a tu propósito, a lo que tú vivas. Eso es lo que dice la psicología. ¿Por qué dice esto? Bueno, básicamente porque si diéramos una respuesta, esa respuesta sería válida para algunas personas. Por ejemplo, ahora veremos la respuesta espiritual, ¿no? O el enfoque espiritual. Pero para algunas personas puede ser válida esa respuesta, pero para otras personas no. Entonces, lo que ocurre es que en parapsicología dice, psicológicamente hablando o pragmáticamente hablando, el sentido de la vida es el sentido que tú le des, que tú le quieras dar. Otra cosa es que nosotros, si no tenemos ni siquiera un propósito o no hemos profundizado en nuestro propósito, nos cueste trabajo ver el sentido de vida. Esto también tiene que ver muchas veces con la edad, con la madurez, con lo que llevas hecho en tu vida, ¿no? Lo que llevas hecho. Entonces, esta es un poco la idea más extendida en general, ¿no? Dentro de la psicología. Es esto, es decir, el sentido de la vida es el sentido que tú le des. Si para ti el sentido de la vida es ser padre, pues este es el sentido que tiene la vida. Si el sentido de la vida es contribuir con el mundo, pues este es el sentido de la vida. El que tú le des es el bueno. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Quizá esta respuesta, esta idea, que es la más extendida, no satisfaga a todo el mundo. De hecho, no satisfará a mucha gente. Pero si lo pensáis bien, y yo le he dado mucha vuelta a esto, os lo aseguro, porque pienso mucho las cosas, tiene mucho sentido. El sentido que tú le des en cada momento. Y el tuyo será el correcto. Y si para ti tener hijos es el sentido de vida, o plantar árboles es el sentido de la vida, pues ese sentido. O cuidar de la naturaleza, pues ese es el sentido que tú le des y estará perfecto. ¿Bien? Fijaros, desde el enfoque científico y humanista, el sentido de vida se mide en términos evolutivos o de desarrollo personal. Cada uno, ¿no? El científico lo mide en términos evolutivos. Es decir, el sentido de la vida es que nosotros como animales, mamíferos,
sigamos evolucionando, nos reproduzcamos para la siguiente generación, dejar lo mejor de nosotros, dejar nuestros genes y dejar que la humanidad siga viva en el planeta, siga bien en el planeta, ¿no? Este sería en términos evolutivos. Desde la perspectiva humanista hablamos del desarrollo personal, es decir, llegar a tu máxima expresión, desarrollarte personalmente de la mejor forma posible. El sentido de la vida es dar lo mejor de ti en cada momento. Ese sería un poco el significado del desarrollo personal, ¿no? Dar lo mejor de ti siempre o estar, como nosotros decimos en el instituto, en una actitud de mejora constante. Esta es la visión humanista, ¿no? Es dar lo mejor de ti siempre, en todo momento. Bien, fijaros, desde el religioso o trascendental, el enfoque religioso o trascendental se determina por cumplir un propósito cósmico más amplio, algo mucho más grande que yo, que lo hablábamos antes también en el propósito, ¿os acordáis? Buscar la unión con lo sagrado, con el universo o con un ser divino. Uno le llaman Dios, otros le llaman Alá, otros le dicen, bueno, llaman Buda, aunque Buda no se considera un Dios, pero hay gente que lo ve así. No importa. La cuestión está en que ese es el sentido religioso trascendente, ¿vale? Cumplir un propósito cósmico, buscar la unión con lo sagrado, conectar con el universo, conectar con Dios, conectar con esa, con esa divinidad, ¿no? Bien, bien. Y como os decía, pues yo he hecho mis deberes, ¿no? He hecho mis deberes y mi propósito y sentido de vida lo pongo aquí, ¿no? Primero me ha encantado esa foto, ¿no? Me ha encantado esa foto porque digo, ya, sí, es que me encantaría esa foto, ¿no? Es preciosa. Esto es muy de Mimi, muy foto Mimi, pero sin el mar de fondo, Herminia. Y me ha encantado, ¿no? Entonces, fijaros, mis 5 valores, porque lo he hecho esta tarde mismo, son los de hoy, ¿eh? A día de hoy. La libertad, la integridad, la espiritualidad, la comunicación y el cariño. Y esto no implica que... Esto no hace falta que lo apuntáis, son los míos, ¿eh? No son los vuestros, vosotros tenéis que buscar los vuestros. Esto no significa que yo tenga integrados esos valores. Significa que mis 5 valores son los que más importancia le doy yo hoy en día. La libertad y la integridad creo que ya prácticamente los tengo bastante avanzados o muy avanzados. La espiritualidad, la comunicación y el cariño, estoy trabajando en ello. ¿Vale? Estoy trabajando en ello. Digamos que por ese orden, en los que más, de lo que más tengo trabajado, lo que menos tengo trabajado, ¿no? Este es el ejercicio que hacíamos en el maestro interior. Buscamos los valores de lo que más tengo trabajado a lo que más tengo que trabajar, ¿no? Entonces, pues mis valores, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta, para que veáis y que os sirva de, bueno, de ejemplo para vuestros ejercicios personales, para encontrar vuestro propósito y sentido de vida, ¿no? Mi propósito es contribuir, por supuesto, que es una generalidad, ya lo sé, pero fijaros, dar servicio a los demás y ser el mejor instrumento posible para que el amor cumpla su propósito a través mía. A mí me enseñaron de pequeño que Dios es amor y que el amor es Dios, y yo hablo habitualmente de Dios, pero no desde la perspectiva, ya sabéis, de este hombre con barba que nos enseñan la Iglesia Católica, aunque sea una metáfora. Para mí Dios amor, el amor es el amor y lo que quiero es ser el mejor instrumento, es decir, mejorarme yo, desarrollarme yo, que es una de las cosas que decía en el proceso trascendente, si os acordáis, desarrollarme yo y dar servicio a los demás siendo la mejor persona, el mejor ejemplo y por supuesto el mejor instrumento posible para que el amor cumpla su propósito a través de mí. Es decir, dejar que el amor fluya a través de mí y para eso yo tengo que vibrar, sintonizar con una frecuencia, con la frecuencia del amor. Y para eso tengo que trabajarme, y para eso tengo que mejorarme, ¿no? Esto es muy importante. Y el sentido de mi vida, sin duda, es redescubrir quién soy, quiénes somos en realidad, y acompañar a otros para que lo descubran. Este es mi sentido de vida mm, por descontado. Y lo que más me motiva, ¿no? Lo que más me motiva y que también es verdad que yo ya tengo una edad, ¿no? ¿Verdad? Y que ya sé que esto, alguien que tiene 20 o 25 años, quizás no sea su misión o su propósito, ¿no? O su sentido, ¿no? Pero para mí, hoy en día, este es, ¿no? Para que pueda servir de ejemplo. Y quizás esto no sirva a mucha gente, ¿no? Pero, pues bueno, a los que os sirva, pues ahí lo llevo, ¿no? Y que sepáis que he hecho mi trabajo. Muy bien. Fijaros, pasamos ahora a la frase, que siempre ponemos una frase relacionada con todo esto y que tiene mucho que ver con lo que acabo de poner, ¿no? Una frase que escribí otro día en los grupos que tenemos del instituto y dice, esta frase de Mario Moreno Cantinflas que me flipó, ¿no? Me alucinó, ¿no? Y dice, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a los demás.
me impactó cuando leí la frase y fíjate que a mí me encantaba Cantinflas cuando era pequeño, porque todo, para los más antiguos del lugar os sonará, pero los más jóvenes seguramente no. Pero me impactó mucho porque no conocía esta frase de Cantinflas y tiene mucho que ver, o si la escuché, pues no me impactó en su momento, supongo, pero cuando la escuché me resonó muchísimo y tiene mucho que ver con lo que hemos visto, ¿no? Primero, reconocer quién soy yo, que tiene que ver con ser ese amor, ¿no? Esa conexión con lo divino, con el universo, con el amor del universal. Y luego, por otra parte, ser una herramienta para ese amor para hacer feliz a los demás en la medida de lo posible. Por lo menos con mi ejemplo, ¿no? Con mi ejemplo y con mi acompañamiento, si es posible, ya sería redondear, rizar el rizo, ¿no? Y bueno, esta es la referencia. Muy bien. Por último, como hemos dicho, ya está anunciando Javiela en, la- en las redes sociales y tal. Ya sabéis que tenemos este retiro de compasión activa, de meditación, inteligencia y gestión emocional, donde vemos la diferencia entre la meditación, el mindfulness, la relajación física, el enfoque mental. Y pues tenemos una promoción porque nosotros tenemos una reserva por pago anticipado que ya caducó. Bien. Y bueno, decimos, supera tu límite y medita de forma fácil y satisfactoria. Aquí vamos a ver todos distintos tipos de meditaciones, distintos tipos de, de relajaciones físicas, distintos tipos de atención, de focalizar la mente, de hacer mindfulness y ver las diferencias y entender qué es lo que nos está limitando, ¿no? Cuáles son nuestras creencias, las creencias que nos limitan, los problemas que nos creemos que nos podemos encontrar para no hacerlo, la falta de motivación a la hora de hacerlo también, ¿vale? Y bueno, estos son los días 21, 22 y 23 de febrero en la Casa Diocesana de Málaga. Aparte, este va a ser, ya lo comenté el otro día, un binomio formativo junto con Encuentros con el Ser, que lo vamos a hacer por primera vez en septiembre. Y bueno, pues tenéis 100 euros de descuento. Los cursos ya saben que todas estas formaciones valen 347 euros y tenéis 100 euros de descuento si reserváis en 72 horas, de aquí al viernes, ¿vale? Tenéis vuestros 100 y se os quedan 247, los de la parte. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Se nos alarga un poquito más hoy, pero bueno, es importante esta parte. Y ya estamos por aquí. A ver si tenéis puesto. Perdona, ¿cómo, Isa me pregunta, cómo has dicho que se llama el libro? Sí, Muero por ser yo, de Anita Moorjani, doble O, Moorjani con J, ¿vale? Muero por ser yo, de Anita Moorjani. Maravilloso libro. Muy bien, pues abrimos, vamos a dejar unos minutitos, 5 o 10 minutos para que podáis hacer estas Al preguntas. final no está. Guap. Hola, Poppy. Hola, hola Miguel Ángel, es que estoy aquí. Estamos organizando, que quiere hablar una alumna y estamos aquí organizándolo. Perdón por la interrupción, ¿vale, Miguel Ángel? Vale, vale. Venga, Muchas gracias, Miguel Ángel. muchas gracias a vosotras. Muy bien, ¿alguien mientras que quiera comentar algo, quiera preguntar algo, se le ha quedado alguna duda? Hola. Ya estamos por aquí. Hola. Hola, soy África de la clase de Poppy del Cole de Santa María de los Ángeles. Y nada, te queríamos dar las gracias por esta charla que nos ha venido demasiado bien para conocer nuestros valores, nuestros propósitos y nuestro sentido de la vida. Y ya Poppy pues, nos ha encargado de buscar nuestros propósitos y nuestros valores. Pero nada, que en nombre de la clase, que muchas gracias y que hemos aprendido hoy un poquito más. Pues muchas gracias a ti. Gracias a vosotras por estar aquí. Hasta Claro que sí. luego. Hasta luego. Muy bien. Alberto, me tengo que ir, me ha encantado, Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Buenas noches a todos y nada, encantada de compartir otra sesión vuestra, que siempre se aprenden muchas cosas. Quería comentarte, Miguel Ángel, que también comentaste en una ocasión que si no tienes claro tu sentido de la vida, pues al final pues el sentido puede ser buscarlo, ¿no? Como decía Víctor Frank, ¿no? Sí, Que alguna vez también los comentaba, es decir, que en ese sentido pues también da un poco de tranquilidad si al final uno se siente un poco así despistado, perdido,
que al final el sentido puede ser ese, y de hecho veo que tu propio sentido es también como muy dinámico, ¿no? Muy de búsqueda tanto en ti como en los demás, o ayudar a que los demás encuentren, ¿no? O puedan tenerte como herramienta para eso, ¿no? Sí. Bueno, Viktor Frank hablaba de algo, para aclarar un poco lo que está diciendo Vicky. Gracias, Vicky, por tu planteamiento. Eh, Viktor Frank lo que decía es que si no tienes una meta o objetivo, si no tienes una dirección, si no tienes una meta o objetivo, que tu meta y objetivo sea encontrar una meta y objetivo. Si no tienes un propósito, que tu propósito sea encontrar un propósito. Y que si no tienes un sentido de vida, que le dé sentido a la búsqueda de ese sentido, ¿no? Entonces, estaba muy bien porque viene a decirte que no tienes excusas para estar quejándote, ¿no? Y pobre de mí, que no tengo meta, que no tengo objetivos, que no tengo sentido, que no tengo propósito, cuando precisamente como no lo tienes, pues ya tienes un trabajo que realizar ahí, ¿no? Entonces, como que le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Y entonces es maravilloso como como he visto Frank, le daba la vuelta a la tortilla con su terapia. Eh, ¿Ha levantado la mano alguien? Me parece. A ver. Estela, ¿has levantado la mano? Sí. ¿Puedes abrir Hola, micro? buenas tardes, maestro, aquí desde Guadalajara. Bueno, Ah, Estela, que vale, sí, cuéntame. bueno, pues me parece muy, muy enriquecedora su tema. Como siempre, todo lo que nos comparte nos hace crecer, valorarnos. Aquí mi pregunta es como cuando esa meta o esa metameta, dijéramos que queremos, o ese objetivo que queremos, lo ponemos a expectativas también de otras personas. Que como ahora sí que como si tuviéramos que necesitar ahora sí que ese impulso. ¿Qué sucede ahí cuando esa otra persona no está preparada para ello? Vale, si te he entendido bien, me quieres decir que a veces nosotros tenemos una meta, un objetivo, un propósito y la persona que nos acompaña no está preparada para acompañarnos en ese proceso. ¿Te refieres a Así eso? es, ajá. Vale, ok. Bueno, yo no. Decíamos que el propósito tiene que ver con hacer algo que a ti te apasione, que a ti te guste, que tú disfrutes, que te permita formar parte de algo más grande que tú, ¿vale? Y que contribuya a ayudar a los demás, de alguna manera, ¿no? A beneficiar a los demás. Desde esta perspectiva, no se me ocurre qué propósito podría ser negativo para alguien que te acompañe en tu vida, ¿vale? Pero imagino, o voy a hacerte un planteamiento presuponiendo, ¿vale? Vamos a presuponer. Nosotros, hay dos conceptos que me gusta mucho explicar porque son poco comunes, la gente no suele explicarlo, ¿no? La gente, o por lo menos a mí no me lo explicaron en su momento, ¿no? Que es el egocentrismo, una persona egocéntrica y una persona egoísta. ¿Bien? Una persona egocéntrica es una persona, pues en realidad como somos en Occidente, ¿no? Somos personas egocéntricas. Y esto no es malo per se. El egocentrismo es que nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos. Si damos una propina a alguien, damos una limosna a un pobre, lo hacemos porque nos sentimos bien. Aunque nosotros pensamos que queremos ayudar a esa persona. Y está bien, pero lo hacemos por sentirnos bien. En nuestro propósito, que es para hacernos sentir bienestar. Eso puede ayudar a otras personas, pero el egocentrismo dice, bueno, pero tú lo haces por ti. Acuérdate lo que decía Cantinflas, ¿no? Tu paisano, ¿no? Primero sé feliz tú y luego podrás hacer feliz a los demás, ¿no? Así que todos somos egocentristas en cierta manera y eso no es malo, no es negativo. Sin embargo, el egoísmo que normalmente la gente no suele entenderlo de la forma más apropiada y Oscar Wilde, el famoso escritor y filósofo inglés, explicaba muy bien, ¿no? Que decía, el egoísmo es aquel que quiere que los demás hagan lo que él quiere que haga. Entonces, si tú tienes un propósito que a ti te hace feliz y que contribuye con los demás y la persona que está contigo eh, mm, no quiere que lo hagas, está diciéndote qué tienes que hacer tú. Y entonces eso es egoísmo. Y si una persona es egoísta, entiendo que sea egocentrista, que quiera tenerte para ti, quiera tener que pases tiempo con él o con ella, ¿no? Eso lo puedo entender el egocentrismo, pero no comparto el egoísmo. También entiendo el egoísmo, pero no lo comparto desde la perspectiva de que nosotros no podemos cambiar a las personas. Esto es un principio biológico.
Solo las personas pueden cambiar por sí mismas si es que quieren hacerlo. Entonces, yo le explicaría esto a esta persona, ¿no? Le explicaría que Ah, tú no puedes cambiarme, tú no puedes pedirme que yo haga lo que tú quieres que haga. Yo busco mi forma de hacer feliz, haciendo feliz a los demás y, por supuesto, no fastidiándote a ti, ¿no? Porque aquí no se trata de fastidiar a nadie. Pero cuando las personas te absorben más de lo que deben negativamente, ¿no? En el sentido de que quieren más tu atención, pues entonces ahí tenemos un problema. Y eso tienes que comunicarlo. Tienes que comunicarlo asertivamente para que la persona pueda entender que puede unirse a ti si quiere estar más tiempo contigo o puede dejarte que hagas tú lo que tú quieres hacer en cada momento, porque nosotros tenemos que buscar nuestra propia felicidad para poder hacer feliz al otro o a la otra. Porque si nosotros no estamos felices, aunque estemos mucho tiempo con esa persona, si es tiempo lo que nos reclama, pues no va a estar feliz con nosotros. No sé si me explico con esto. Y no sé si te sirve lo que te estoy diciendo. sí, sí, claro que sí, maestro. Me queda más claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ay, Estela, me alegra hablar contigo. Bueno, Gracias. gracias. Miguel Ángel, le agradezco infinitamente, una delicia escucharte, gracias por recordarnos la importancia del sentido de vida. Y se tengo que salir, muy gracias, muy interesante todo. Bueno, em, ¿alguna pregunta más? Nos da tiempo a a una preguntita más, si queréis, o algún comentario. Bueno, yo quería dar las gracias a Miguel Ángel porque me parece súper interesante esta presentación, porque últimamente, o yo creo que de manera progresiva, hay muchísimas personas que se encuentran mal precisamente porque no encuentran sentido a su vida. Es como una especie de vacío. Y en ese vacío se hacen preguntas de una manera cíclica en las que no encuentran respuestas. Y con estas 4, 5 guías, todo el mundo puede encontrar algo de sentido en su vida, aunque sea de una manera temporal, dinámica. Pero hay algo que te mueve o que te hace ser más feliz o encontrarte mejor. Y creo que puede ayudar muchísima gente, a los jóvenes a encontrar su línea por la que ir y a los que están en etapas más maduras en redirigir su vida hacia donde se sientan más felices. Así que muchísimas gracias, me parece súper útil y yo lo voy a usar. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bueno, recuerda en este sentido dos cosas, ¿no? La primera está relacionada con que a veces las personas que se sienten mal o que se sienten muy mal o que sienten mucho, están muy conectadas con su vacío, no son capaces de ver. Es como si estuvieran como la orejera de los burros, ¿no? Que solo ven lo negativo, ¿no? Porque se sienten muy mal. Entonces no pueden, les cuesta mucho trabajo y para eso nuestra función, bueno, la función de los terapeutas, ¿no? De los facilitadores, de psicólogos, de psiquiatras, de todas las personas que ayudamos a los demás de saber poder o ayudarle a quitarse esa venda, ¿no? Que le está impidiendo ver o quitarle parte de ese malestar, sacar esa parte de ese malestar para lograr que puedan ver por sí mismos esta idea. A veces no es buena idea dedicar mucho tiempo en una sesión a alguien que no lo ve porque está demasiado hundido, ¿no? Metido en su vacío, pero cuando tú trabajas 1 o 2 sesiones y liberas, entonces ahora sí puedes hacer ese trabajo, ¿no? Es como el tema del trabajo de valores. Trabajar con los valores de primera a veces no es fácil, pero cuando ya llevan, ya se sienten, empiezan a sentirse un poco mejor, empiezan a ver un poco la luz por sí mismos, entonces es el momento de realizar ese trabajo de coaching y de acompañamiento que nos puede ayudar, ¿no? Y lo segundo, recuerda lo que no ha recordado, valga la redundancia, Vicky, de Víctor Frankl, ¿no? De que al final tiene que ver con, si no tienes un propósito, pues ya tienes un propósito, ¿no? Que es buscar tu propósito, ¿no? Y al final esto ya es una motivación, ¿no? Intrínsecamente hablando, ¿no? Sí, esto es lo que quería ver. Em, Aquí me pone Nuria, ¿qué posibles características tienen las personas que tienen su propósito claro y otras por qué les cuesta más? Bueno, pues creo que acabo de explicarlo. Pues a la gente le cuesta más normalmente porque se sienten mal. Cuando tú te sientes mal, estás ofuscado, confundido mentalmente, nosotros llamamos esto niebla mental, y cuando tienes niebla mental es muy difícil pensar con claridad. Cuando uno está estresado durante mucho tiempo, tiene estrés crónico, o tiene pintas de ansiedad, o siente mucho nerviosismo, o tiene un contexto negativo, o está en fase de tormenta, situaciones muy difíciles, ¿no? Que, pues, hay muchas situaciones difíciles en la vida que hacen que te sientas mal. Entonces no eres capaz de ver, tienes tantos los problemas encima, llevas tanta responsabilidad, tanto peso encima, que es muy difícil de ver y darte cuenta de algo, o sea, pararte y decir, bueno, voy a pararme a ver cuál es mi propósito, qué es lo que quiero y tal. A esas personas normalmente solo se le ocurre lo que no quieren, ¿no? Lo que quiero es quitarme el problema, lo que quiero es quitarme tal, lo que es que necesito salir del problema económico, salir del problema familiar, están más
en el problema enfocado que realmente en estas cosas, ¿no? Por eso nos cuesta, ¿no? Y es un poco lo que hemos comentado con Ana. Primero hay que liberar, hay que quitar ese peso extra que tenemos y a partir de ahí ya pues, empezar a ayudarlo o acompañarlo en ese proceso, que cualquiera de los facilitadores de Hemoconciencia pues, pueden ayudar a hacer este trabajo, ¿vale? Yo Luego me ponía... quería, Sí, yo quería hacer un apunte a eso, porque me encuentro sobre todo con gente joven, pero con gente mayor también, ¿eh? La educación y la sociedad en general creo que nos ha dado una dirección, bueno, no quiero decir equivocada, pero que nos hace que nos perdamos, ¿no? Me encuentro mucha gente que es una pregunta que además algunos de los alumnos que están ahí después que se la he hecho que vienen a verme, cuando se planteaban, ¿no? Sobre su propósito, si no tenían dudas, el sentido, ¿no? De lo que estaban haciendo, yo les comentaba esto y es que hay que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Para qué trabajo o para qué hago lo que estoy haciendo, ¿no? Y nos han enseñado a muchos de nosotros, por no decir a todos, yo la respuesta que recibo es para ganarme la vida. Creo que ese es el gran error, porque luego empiezas un poco a desmontar todo eso y resulta que no es así. Es decir, que nos han enseñado que tenemos que buscarnos un trabajo que nos ayude a ganarnos la vida, es decir, que nos dé mucho dinerito, pero que no cumpla ninguna de estas funciones que tú has explicado, ¿no? Y creo que ese es el gran error. Entonces, me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre las personas que encuentran su propósito más fácilmente que otras? Yo creo que tiene que ver con esto, con lo que le han enseñado. De hecho, con alguna persona que trabaja, con los chavales sobre todo, cuando les he enfocado en busca en desarrollar una habilidad o busca ayudar a alguien, rápidamente han encontrado su propósito, ¿no? Es un poco lo que quería con la pregunta esta que le han hecho, lo que quería ilustrar, ¿no? Que no nos enfoquemos tanto en el buscarnos la vida, ¿no? Ese concepto en unas familias más que en otros, en unos contextos más que en otros, que nos han inculcado, ¿no? De hecho, creo que alguna vez se lo pregunté a Miguel cuando lo conocí, ¿no? ¿Tú para qué trabajas? ¿No? Y la respuesta más común es, para ganarme la vida. Pues no trabajamos los seres humanos para eso. En realidad, si ahondamos, todos trabajamos para dar servicio. Cuando sabemos conectarnos con eso, estamos haciendo lo que estemos haciendo. Le encontramos el sentido a nuestra vida y probablemente también el propósito, ¿no? Así que eso era lo que le quería contestar. gracias, Javiela. Sigo Hola, con los... Miguel Ángel. Perdón, sí, Mira, a ver si me escuchas, que como tengo que jugar con los micros de aquí te en la escucho, te escucho. clase. Bueno, ante todo, darte las gracias como siempre. Me ha encantado. Hay Gracias a dos ti. preguntas que se me han quedado muy grabadas. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando te vayas? ¿Cómo te gustaría contribuir con el mundo? Para mí eso se me ha quedado muy grabado. Evidentemente mi alumnado ahora tiene que trabajar su propósito porque es un trabajo ahora de clase que tienen que hacer, que yo creo que después le va a ayudar en la vida, le va a ayudar seguro en la vida. Y yo creo que qué cosa más bonita ya contribuir con amor en el mundo, poniendo amor en el mundo, que es algo que todas las personas tendríamos que llevar ya, que a lo mejor no todos lo llevamos, pero que tendríamos que proponernos llevar amor al mundo. Y Así nada es. más, gracias. Gracias. Muchas gracias, pues bien. Pues sí, al final, cuando dices que te ha impactado eso, probablemente es porque uno de tus valores actuales sea la contribución, ¿no? Que es uno de los valores, un valor precioso, ¿no? El de contribuir. ¿Cómo? No importa, es contribuir, ¿no? Bueno, continúo leyendo aquí el chat. Dice, no he podido asistirte, de Irene, no he podido asistir desde el minuto cero, pero lo que he escuchado me ha venido genial para aplicar en el día a día. Siempre gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo. Lo que me queda claro es ser feliz y luego hacer feliz a los demás. Bien, acuérdate, Irene, que esto se graba en YouTube, que ahora lo subiremos esta noche mismo, se queda subido a YouTube y que puedes ver este y todos los demás webinars. Ya tenemos un porrón. Nuria, que sabía eres, Ana, eso va por ti, Ana María. Encarni, ¿todo el propósito de vida tiene que dar servicio a los demás o no tiene por qué? Sí, Encarni. ¿Todo propósito de vida tiene que dar servicio, tiene que ver con dar servicio a los demás o no tiene por qué? Técnicamente sí. Técnicamente todos los propósitos están relacionados con generar tu propio bienestar, ¿vale? Obviamente porque es tu propósito y lo disfrutas, pero también tiene que ayudar a alguien, ¿vale? Es la diferencia, por ejemplo, entre meta
y propósito. Una meta, objetivo, propósito. Una meta u objetivo puede ser absolutamente egocéntrica, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de que solo tiene que ver conmigo. Pero los propósitos tienen que incluir, técnicamente tienen que incluir el servicio a los demás, sí. Acuérdate también que el hecho de trabajarte tú, los maestros de meditación, ¿no? Que lo vamos a ver en Compasión Activa en febrero, dicen que el acto más generoso, el tiempo más generoso, o sea, lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y dedicarte a tiempo a ti es el acto más generoso que puedes hacer. Porque si te dedicas tiempo a ti y tú estás bien, al final te relacionas con la gente y te vas a compartir con la gente, ¿no? Fijaros qué bonito, ¿no? Al final se trata de trabajarte tú para regalar a los demás tu propia presencia, tu propia estabilidad, tu propia resiliencia, tu propia compasión, tu humildad, tu gratitud, etcétera, ¿no? Y esto ya es un ejemplo en los demás, ¿no? Nuria, gracias. Miguel Ángel, un placer aprender de ti. Gracias a ti, Nuria. Miguel Ángel, ¿crees que las personas con Alzheimer, y aparte de las cuestiones químicas y biológicas, quizás pierden el sentido de vida y por eso hay una desconexión? Bueno, dicen los grandes maestros que cuando el alma ve que ya no vas a cumplir, no puedes seguir cumpliendo tu sentido, pues te vas, ¿no? Eso es lo que dicen los grandes maestros. Yo creo que efectivamente el Alzheimer, además mi padre falleció de Alzheimer, lamentablemente, conozco el caso, estuvo 8 años con Alzheimer. Creo que las personas que tienen Alzheimer en el fondo quieren olvidarse de sus grandes traumas, ¿no? Por eso me dedico a lo que me dedico, supongo, ¿no? Ayudar a la gente a recordar sus grandes traumas y poder liberarlos para transformarlos en un aprendizaje, que es de lo que se trata, ¿no? Vivimos las cosas para aprenderlas, las experimentamos para aprenderlas y para disfrutarlas, ¿no? No tanto para disfrutarlas, sino para darle un sentido que nos haga sentir bien, que se conecte con el amor o con derivados, sentimientos derivados del amor y para entender las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, también sabemos que el Alzheimer tiene mucho que ver con el descuidarse a uno mismo, el no cuidar tu alimentación, el no cuidar... y claro, pues yo sé que mi padre se cuidaba en parte solamente, ¿no? Pero no se cuidaba todo lo que podría cuidarse. Pero también sé que de sus traumas y sé que en parte era una forma de olvidarse de todo esto, ¿no? Así que sí, podrían ser las dos cosas. Desde mi punto de vista, Nuria, no es una desconexión con el propósito de vida, es una desconexión paulatina con la vida por la enfermedad. Bueno, es otro punto de vista, que la enfermedad te va desconectando de la vida, también podría ser esto. Gracias Javiela, de parte de Nuria, gracias Miguel Ángel, de parte de Encarni, gracias Miguel Ángel, que el creador te siga y nos siga guiando. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí ya. Hoy no hemos ido más de la cuenta, pero el tema creo que merecía la pena, o que merecía la alegría y el tiempo que le hemos dedicado. Así que, una vez más, muchísimas gracias al montón de gente que había estado aquí conectado esta tarde. Estamos en contacto. Ya sabéis que tenéis 72 horas para ahorraros 100 euros para este taller que tenemos, este retiro experiencial que tenemos el mes que viene. Besos, abrazos y nos vemos el mes Adiós, que viene, si Dios que gracias, quiere. Claro, adiós. chao, chao. Chao. Gracias. Muchas gracias.